Antes de empezar a estudiar un idioma, es necesario saber exactamente qué quieres conseguir, cuándo lo quieres conseguir y cómo lo vas a hacer. Imagina esto, quieres aprender un idioma, un día decides empezar, descargas una aplicación de aprender idiomas en tu teléfono y empiezas a estudiar cada día, pero pasados unos días dejas de hacerlo. Ya pierdes ganas, pierdes la motivación. ¿Por qué pasa esto? En este vídeo te enseño cómo prepararte antes de empezar a estudiar un idioma para seguir haciéndolo durante mucho tiempo y conseguir resultados. Lo puedes hacer respondiendo a estas 4 preguntas. Vamos a empezar. El por qué. Esto es tu motivación. La motivación es la razón principal de dejar de estudiar o no. Antes de empezar, tienes que responder a esta pregunta. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué quiero saber hablar este idioma? Si hay varias cosas que te motivan a hacerlo, aún mejor. Unos ejemplos buenos que te pueden motivar son los siguientes. Necesito hablar este idioma porque voy a vivir en otro país, porque me encanta este idioma, lo necesito para mi trabajo, mi pareja es de otro país, etc. Entonces es muy útil notar cómo de importante es este idioma para ti. Si no es muy importante, entonces baja la probabilidad de que vas a seguir estudiándolo. Por eso, necesitas tener un motivo muy importante o una combinación de ellos. Otra pregunta es, ¿qué exactamente quiero hacer? Poder hablar con personas, entender y leer libros, trabajar usando este idioma. Necesitas un objetivo bien definido. Por ejemplo, poder hablar con desconocidos en otro idioma durante 5 minutos, y quiero conseguirlo en 3 meses. O poder hablar en público en otro idioma durante 10 minutos hablando sobre algo que me gusta. Quiero conseguirlo en 2 meses. Tiene que ser un objetivo que se puede medir, y siempre tienes que decidir cuándo lo quieres hacer. Pero cuidado, si se trata de algo muy difícil, entonces no puede funcionar. Por ejemplo, tener un nivel alto de idioma en 6 meses. ¿Por qué esto no funciona? Porque el nivel alto es diferente para cada persona. Alto no es algo específico y no te sirve. Por eso es mejor escribir algo como saber 500 palabras en este idioma en 3 meses. Es muy importante saber qué exactamente quieres conseguir porque esto te da motivación. Hace tus objetivos más visibles. Lo ves como algo posible de lograr. Si tienes tus objetivos bien planeados, no vas a tener esta sensación de que trabajas mucho y avanzas poco. La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vas a conseguir tus resultados? ¿Qué formas de estudiar vas a usar? ¿Vas a ir a clases? ¿Vas a usar una aplicación de estudiar idiomas? ¿Vas a usar un manual? Hay muchas maneras diferentes de aprender un idioma. Antes de empezar, decide cómo lo vas a hacer. Es mejor usar varias maneras de estudiar. Así siempre conseguirás mejores resultados, porque esto hace tus sesiones de estudio más interesantes. La última pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo tienes cada día para estudiar? ¿Cuánto dinero tienes para invertir en aprendizaje de idiomas? Si tienes mucho tiempo disponible, entonces puedes tener unos objetivos más atrevidos. En este caso, es muy importante estudiar usando formas diferentes, porque si cada día 2 horas haces siempre lo mismo, no lo vas a poder hacer durante mucho tiempo. En otra parte, si tienes poco tiempo para estudiar, entonces necesitas más paciencia si quieres conseguir algunos resultados, y normalmente puedes empezar haciendo cada día lo mismo. Por ejemplo, usar cada día durante 10 minutos una aplicación de estudiar idiomas. ¿Y qué pasa con el dinero? Si tienes algo de dinero y quieres invertirlo para conseguir resultados más rápido, entonces hay que planear tus sesiones de estudio de la manera un poco diferente. Por ejemplo, quieres ir a una escuela para estudiar inglés en Inglaterra. En lugar de ir directamente allí, es mejor estudiar inglés en tu casa durante un tiempo. Por eso, cuando finalmente llegues a Inglaterra, vas a hablar inglés mucho mejor. Si hablas mejor, vas a poder conocer más personas y tener más oportunidades de practicarlo. Así vas a usar tu dinero de una forma más inteligente. Finalmente, si quieres conseguir resultados, lo más importante es simplemente empezar y seguir estudiando. Pero los consejos que has oído en este vídeo van a hacer que tu tiempo de estudio sea más eficiente. Es mejor estudiar si sabes exactamente por qué, cómo y cuánto tiempo lo vas a hacer. ¿Tú también planeas tus sesiones de estudio? ¿Cómo lo haces? Coméntalo más abajo.